Nunca llames al número 666. Trabajo de lunes a sábados y estudio en la universidad. No tengo muchos amigos porque no me dan los tiempos para hacerlos. Un sábado a la noche, cuando volví a trabajar, me hice la cena y como estaba aburrida, se me ocurrió marcar el número 666. Dicen que es el número del diablo y quería comprobar si alguien atendía, pero nadie lo hizo. Era todo mentira, pensé. Ya cuando me estaba por dormir, me llegó un mensaje que decía: ¿crees que esto es un juego? Y sí, como lo pensabas, era el número 666 el que me mandó el mensaje. No le respondí y me dormí. Al rato me llega otro mensaje. Responde, cobarde. Asustada le mandé: perdón, no volveré a marcar este número. Y al instante me responde: ya es demasiado tarde. La batería de mi celular bajó automáticamente de 70 a 10%. Me tapo hasta la cabeza con muchísimo miedo y escucho un susurro al oído que me dice: ¿quieres llamar de nuevo al 666? Mi esposo es violento. La única manera de calmarlo es con comida. Hoy compró un hígado y antes de irse a trabajar me pidió que lo cocinara para esa noche. Mientras lo iba condimentando, el olor me invitaba a darle un mordisco. Y luego otro más. Cuando me quise dar cuenta, ya no quedaba nada. ¿Qué iba a hacer? No tenía dinero para comprar otro, pero me aterraba que él se enfadara. Entonces, recordé que en la iglesia habían despedido los restos de una mujer. Tomé fuerzas y lo hice. Robé el hígado del cadáver. Lo volví a cocinar como antes y se lo serví a mi esposo cuando volvió de trabajar. Le encantó. Nunca comí algo tan exquisito, dijo. Muy felices, nos acostamos a dormir. En medio de la noche, me despierta un ruido extraño. Miro hacia abajo y veo una herida enorme donde debería estar mi hígado. Lo que les voy a contar me ocurrió hace unos meses. Me encanta el mundo del terror, me produce mucha curiosidad, pero a la vez me asusta. Un compañero de clase me regaló un CD viejo que tenía grabadas algunas historias. Mi hermana encuentra una grabadora en casa y me dice: escuchemos acá. Una voz presentaba el CD haciendo una advertencia: no escuches estas historias a oscuras. Para asustar a mi hermana, apagué la luz del cuarto y ella gritó: ¡prende la luz! Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Alguien le había dado pausa. Yo no fui, de eso estoy segura, porque tenía el dedo en el interruptor de la luz. Y mi hermana tampoco. Estaba sentada en la cama a más de 2 metros de la grabadora. ¿Quién lo apagó? No lo sé, y no estoy segura de querer saberlo. Historias de terror de seguidores. Cuando era pequeño regresaba solo a mi casa a las 6 de la tarde. A esa hora la calle estaba muy poco transitada. A lo lejos vi sentada a una anciana que llevaba su ropa envuelta en una manta. Yo la conocía, pues ella a veces iba a visitar a mi abuela a su casa. Entonces al pasar frente a ella me habló y me preguntó: ¿ya vienes de estudiar? Solo le dije que sí, a lo que ella me respondió: ahí te cuidas. Yo no le di mucha importancia y simplemente seguí caminando, sin mirar atrás. Lo único que pasó por mi mente es que quizá la habían corrido de su casa. Llegué a mi casa y le conté a mi mamá y a mi abuela que justamente me había topado con la anciana. Ambas me respondieron: tú estás loco, ella pasó a mejor vida a las 10 de la mañana. Si te interesa escuchar más historias de este estilo, te estaré dejando unas extra en mi cuenta secundaria de misterio. La cuenta te la estaré dejando anclada en el primer comentario. ¿Sabías que los olores nos pueden llegar a avisar sobre alguna presencia? Varios de ustedes me estuvieron preguntando qué significaba si de repente llegas a oler perfume de mujer o de hombre. Esto significa que nos están haciendo trabajo de amarres. Pero por el contrario, sientes que hueles el perfume de tu abuelito o de alguien de tu familia que recientemente falleció, significa que él o ella te están visitando. Sentir olor a tierra representa que nos están trabajando para que nos enfermemos. Sentir el olor a aromas dulces como vainilla, naranjas dulces sin que haya cosas cerca, ni siquiera caramelos, representa la presencia de seres de luz cerca. Like para parte 3. Una noche estaba en mi casa haciendo tarea mientras escuchaba música. Alcancé a ver una sombra caminando detrás de mí y sentí un escalofrío porque vivo sola. Volteé atrás, a ambos lados, y no vi nada. Con mucho miedo revisé el resto de la casa y todo parecía normal. Regresé a mi escritorio y me encontré con una nota. Escuché la puerta principal cerrándose cuando leí: olvidaste voltear arriba.
Mis amigas y yo decidimos ir a festejar San Valentín a nuestra disco favorita. Estando ahí conocí a un chavo muy guapo, cabello rizado, alto, ojos cafés con una mirada encantadora. Se acercó a mí y toda la noche estuvimos hablando y bailando. Puede que también haya habido uno que otro beso por ahí. Varias veces me dijo que me fuera con él a su casa, que no tenía que pasar nada, solo para poder platicar más. Me vi muy tentada en hacerlo, pero como era noche de chicas, mis amigas no me dejaron. Así que me pasó su número y lo dejamos para otro día. La semana siguiente estaba con mi mamá y me dijo que tenía unas marcas muy extrañas en la boca. Me llevó al doctor para que me hicieran unos análisis y cuando salió con ellos lo vio un poco preocupado. ¿Has estado en contacto con algún muerto? Vio mi cara de preocupación y me dijo: las marcas que tienes en la boca son llagas que solo le salen a muertos y son contagiosas. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y me quedé en silencio. No sabía qué estaba pasando e incluso la policía llegó al consultorio para interrogarme por precaución. Les platiqué todo lo que había hecho en mi semana y de aquel muchacho que conocí en la disco, y unos días después me llamaron para avisarme que lo habían arrestado. Me explicaron que después de mi declaración comenzaron a investigarlo y resulta que era necrófilo. Conoció a mujeres en discos, las convencía de que se fueran con él a su casa y estando ahí las drogaba. Encontraron varios cuerpos en su casa y una pared llena de fotografías mías. Mi mamá me contó la historia de una de sus mejores amigas de la prepa. Alicia era una chica increíblemente hermosa, una muy buena estudiante, amigable y la más popular de la clase. Todos los chicos estaban enamorados de ella, pero estaba soltera porque no le interesaba tener novio. Un 14 de febrero recibió un regalo por parte de un admirador secreto, el cual venía con una carta de amor. Eres la mujer de mis sueños y me encantaría pasar el resto de mi vida contigo. Pensó que era una broma por parte de sus amigas y no le dio mucha importancia. Pero este no fue el único regalo que recibió por parte de su admirador secreto. Fueron meses de cartas, flores, chocolates, peluches e incluso canciones. Ella se empezó a preocupar un poco por los regalos y más cuando se enteró que sus amigas no tenían nada que ver con ellos. Uno de sus compañeros se acercó con ella y le dijo que había visto a un chico llamado Ulises dejando una caja en su lugar. Alicia pensó mucho en qué hacer ya que no quería lastimarlo, pero se sentía muy incómoda con los regalos que le estaba haciendo. Se acercó con él para hablar, le agradeció por los detalles que le había dado, pero le pidió que dejara de hacerlo. Él no respondió nada y se fue. Ese fin de semana la familia de Alicia salió de viaje y ella se quedó sola porque tenía examen de historia el lunes. Por la noche, cuando estaba dormida, se despertó por un ruido que escuchó en la sala, pero como la alarma en la casa no sonó, se regresó a dormir. Unos días después, su familia regresó a casa y se encontraron con un olor horrible que venía del comedor. Encontraron a Alicia muerta, atada en una silla, y en la mesa, velas, un ramo de rosas y un plato de pasta podrido. Los policías al llegar no solo se quedaron sorprendidos por la escena, que era una cena romántica. En las paredes también estaba escrito con sangre Alicia y Ulises con un corazón. Ulises fue arrestado ese mismo día, pero el juez del caso decidió no mandarlo a prisión, ya que descubrieron que tenía problemas mentales y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Una noche estaba en mi casa sola. Mis padres habían ido a una posada con sus amigos y no regresarían hasta tarde. Estaba terminando de decorar la casa y el árbol de Navidad cuando escuché un ruido en la puerta. Me asomé por la ventana para ver quién era y vi a un Santa Claus con ropa sucia que llevaba un saco en la espalda. Tocó a la puerta y dijo: «Soy Santa Claus y traigo regalos para ti». Me quedé callada unos minutos cuando volvió a tocar y dijo: «Ábreme, linda, yo sé que estás ahí». Le grité que se fuera y que llamaría a la policía si no lo hacía. Hubo otro momento de silencio cuando escuché ruido de nuevo, y cuando me asomé vi a Santa Claus sacando un hacha de su saco. Corrí a esconderme en el closet cuando me di cuenta que el hombre estaba tratando de romper la puerta. Entré en pánico y le llamé a mis padres para decirles que había alguien en la casa, cuando de pronto escuché: «Te dije que traía regalos para ti». Retratos. Después de un largo día de caza, un hombre se perdió en un inmenso bosque. Estaba oscureciendo, así que empezó a avanzar en una sola dirección. Después de caminar bastante, él encontró una pequeña cabaña. Se dio cuenta que si seguía caminando caería la noche y seguiría atrapado en ese bosque. Por lo cual el joven se quedó. Al entrar no había nadie, se acostó en la cama y a la mañana siguiente le explicaría al dueño lo que había pasado. El cazador quedó sorprendido con el decorado del lugar, ya que estaba repleto de retratos muy raros de caras horrorosas. Por lo cual decidió acostarse mirando hacia la pared para no ver aquellos horribles retratos. Cabe mencionar que los retratos parecían tener el mismo fondo de la cabaña. A la mañana siguiente, el joven despertó cegado por una luz que le daba justo en la cara.
Se dio la vuelta y vio que la cabaña no tenía ningún retrato, pues resulta que todo aquello que vio anoche eran solo ventanas. Era una tarde lluviosa, en donde la única opción era llenar un crucigrama, tomar una taza de café o simplemente jugar con muñecas, lo que hacía la pequeña Elizabeth. La pequeña tenía un gusto bastante peculiar por inventar historias de piratas. Esa tarde de lluvia, la madre de Elizabeth sentía el ambiente muy extraño, ¿pero qué era? Elizabeth como niña no sentía nada, ya que para ella solo era una lluvia que la obligaba a mantenerse en casa. Mientras ella jugaba, su madre estaba cocinando unos panqueques con mermelada y un buen tazón de leche. Elizabeth estaba inmersa en su juego cuando de repente escuchó la voz melodiosa de su madre decir: «Baja, la cena está lista». La pequeña comenzó a ordenar sus cosas ansiosamente. Cuando la pequeña se encontraba en las escaleras, un brazo la rodeó, la tomó y le tapó la boca. Era su madre, que le decía: «Elizabeth, shh, yo también acabo de escuchar eso». Hace varios años, una chica se encontraba tomando el tren en la noche. Al entrar, se sentó frente a una mujer que iba apretada entre dos hombres. No les puso demasiada atención a ellos, ya que no pudo ver su cara, pues llevaban puesta una capucha. Pero la mujer parecía estar mirándola de una forma demasiado extraña. Minutos después, al llegar a la siguiente parada, un hombre subió al tren y se sentó junto a la chica. Después de unos 5 minutos, el sujeto le susurró: «En la próxima estación tienes que bajarte conmigo. No hagas preguntas, solo confía en mí, es muy importante». A la parada siguiente, la chica asustada se bajó con aquel hombre y vio cómo el tren se alejaba poco a poco. Él se volvió hacia ella y le dijo: «Gracias al cielo, soy paramédico. La mujer frente a ti estaba muerta y los dos hombres a sus lados iban sosteniendo su cadáver». En la noche de Nochebuena, en una casa alejada del pueblo, terminaban de celebrar su fiesta. Los dueños de esa casa tenían 2 hijos a los que dejaron solos durante un rato. Sobre eso de las 11:30 llegó uno de los amigos de Juan, que era el hermano mayor. Él decidió irse con su amigo y el pobre Mario, que era el más pequeño, se quedó totalmente solo en casa. Mario se dirigía a la cocina cuando de repente empezó a escuchar unas voces que le decían: «Mario, Mario, juega conmigo». Él, totalmente asustado, se dirigió a la ventana y vio una niña tirándose al pozo. Luego de unos segundos, regresó rápidamente a la cocina y otra vez volvió a escuchar las mismas voces. Él le contestaba que no jugaría y que tenía muchísimo miedo. Con cara de loco, decidió volverse al sofá a ver la televisión. Entonces la niña del pozo salió y cogió un cuchillo atravesando las paredes. Cuando llegó al sofá donde estaba Mario, le rebanó el cuello. Las últimas palabras de Mario fueron: «Feliz Navidad». Storytime paranormal, y seguramente TikTok te está enseñando esto a las 3, 4 de la mañana, así que ponle like y mañana lo ves porque si no te va a dar miedo, ya te advertí. Todo empezó cuando vivía en una casa que era la última y luego seguía la montaña, el bosque. Y yo, chiquita, curiosa, me adentraba al bosque a explorar. Hasta que un día veo a un viejito todo de blanco con una jaula blanca en una mano. Me le quedo viendo, se me queda viendo, pero nadie dice nada. Salgo de ese bosque y me voy a mi casa que estaba acá. Ese viejito tiene un papel importante, pero después llegamos a eso. Por ahora, estoy en mi casa y nunca me dormía después de medianoche porque según yo a las 12 salían los fantasmas. Eventualmente me empecé a desvelar y un día me estaba bañando pasada medianoche y escucho claramente «Helsi». Pienso que hace mi mamá despierta a estas horas y hablándome como si nada cuando todos están dormidos. Me pongo una toalla, salgo, luces apagadas, silencio total, todos estaban dormidos. Espera la parte 2.